Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte de nuevo. Imaginarás o ya sabrás con bastante certeza que cualquier proceso de innovación requiere de espacios de creatividad importantes. Y por lo tanto, hoy día quiero comentarte sobre la importancia de facilitar el pensamiento creativo, para lo cual hablaremos de 4 cosas en particular. El primero tiene que ver con la importancia de crear un espacio sagrado. Sí, puede ser curioso el nombre, pero como nos lo explica Joseph Campbell, un filósofo y antropólogo estadounidense, él estudió muchísimas tribus indígenas de distintos lugares del mundo, de América, de Asia, de África, por ejemplo, de Oceanía, y lo que aparece, lo que emerge con mucha fuerza es que aquellas culturas que lograron predominar en el tiempo tenían una característica muy particular. Tenían lo que ellos llamaban un espacio donde podían decir aquellas cosas que normalmente no se decían afuera. Un espacio protegido, un espacio donde cada uno podía opinar, hablar, contradecir y poner sobre la mesa lo que realmente pensaba. En el fondo era un lugar donde, como nos diría Marco Antonio de la Parra, dramaturgo y psiquiatra, es un lugar donde podemos decir algo que nos desprestigie profundamente y para siempre, de manera tal que están los espacios para que efectivamente podamos ser nosotros. En estas tribus, lo que nos dice Joseph Campbell es que hay una persona que está a cargo que ese espacio se mantenga. ¿Y qué tiene que ver esto con innovación y con la creatividad? Mucho que ver, porque una forma para poder innovar y para poder crear es que tengamos un espacio donde nos podamos sentir libres, donde podamos decir aquellas cosas que probablemente quizás en otros espacios no diríamos. Una práctica muy positiva es tener un espacio físico que permita la creatividad. Hay universidades, empresas que tienen espacios donde ocurren distintas cosas. Por un lado, generalmente tienen más colores, son relativamente cerradas para que pueda haber un espacio más bien íntimo. Y también tiene algo muy importante. Por un lado, tiene reglas que son específicas de ese lugar. ¿Ah? Reglas del tipo, por ejemplo, celulares fuera, la obligación de decirte cuando no estoy de acuerdo, pero de hacerlo con muchísimo respeto, el cuidar al otro, el siempre aportar cuando creo que puedo aportar, a pesar que a lo mejor alguno otro pueda pensar que no. O sea, en el fondo es un espacio de conversación realmente constructivo. Y por otro lado, para nosotros asegurar que simbólicamente efectivamente estabas en un espacio sagrado, además de estas reglas que estoy comentando, teníamos un choapino para poder limpiarse los pies. Claro, un limpiapiés verde con una cancha de fútbol dibujada. Y lo interesante de eso era que cuando tú te limpiabas los pies y entrabas a la sala, en el fondo entrabas a un espacio con reglas diferentes. Como que el mundo tiene ciertas reglas, ¿ok? Hay ciertas estructuras culturales dependiendo del país de donde seas. Podemos movernos de una manera o de otra. Hay culturas más directas que otras. Hay culturas más efectivas que otras y todo está súper bien. El punto es que en ese espacio existían estas reglas que nosotros mismos hemos definido. Por lo tanto, lo que nos dice al final Joseph Campbell es la importancia de tener un espacio protegido. De hecho, estas mismas tribus tenían a una persona que se aseguraba que en estos espacios sagrados, efectivamente, las reglas se tenían que cumplir. O sea, alguien estaba a cargo de asegurarse que efectivamente estemos dentro de un espacio protegido, un espacio sagrado. El segundo aspecto interesante tiene que ver con lo que nos comenta Richard Boyatzis, doctor del Case Western Reserve University, y él habla del adecuado equilibrio entre los momentos de renovación y los momentos de estrés. ¿A qué nos referimos? Los momentos de estrés son aquellos en los que nos sentimos amenazados. Por ejemplo, normalmente tenemos una vista periférica que puede llegar hasta los 270 grados, ¿sí? Y se nos disminuye la vista hasta incluso 70 grados. En el fondo lo que estamos haciendo es enfocarnos específicamente en la amenaza. La sangre se nos tiende a ir a las extremidades. ¿Por qué? Porque necesito fight, pelear, or fly, correr. O sea, estoy en un estado de supervivencia. Y esto viene desde el origen, en el fondo, viene desde la evolución. Lo que tenemos que hacer y lo que entiende el cuerpo humano y el cerebro finalmente es que tenemos que sobrevivir. Ahora, imagínense en ese estado generando ideas.
Y aquí quiero contarles muy rápidamente una historia de un gerente que lo que le dijo a su equipo es, ok, de aquí al martes de la próxima semana me tienen que traer 2 ideas buenas cada uno. Imagínense lo que eso genera finalmente, un espacio de estrés donde yo digo, chuta, tengo que traer ideas buenas. Y además, ¿qué son las ideas buenas? Por lo tanto, estos espacios de estrés efectivamente lo que hacen es reducir nuestras posibilidades de creatividad. En el espacio contrario están los momentos de renovación. Y los momentos de renovación no son, y ojo aquí, no son ver una buena película o comer algo rico, no. Son aquellos espacios donde efectivamente yo me puedo conectar conmigo mismo. Por ejemplo, ver una película que efectivamente me recordó mi infancia, o tener un momento de amor muy cercano, muy íntimo con mi pareja, ¿sí? O tener un espacio muy entretenido, por ejemplo, con mis amigos y reírme y luego recordarme de cuánto me reí en esta reunión con mis amigos de la infancia, etc. Los momentos de renovación están muy conectados a las risas, como ya veremos en algún minuto, o a la intimidad en términos más generales. Lo relevante es que los momentos de renovación son aquellos que nos abren posibilidades, aquellos que nos invitan a mirar el futuro de manera más clara y a sentir que pertenecemos. En esa pertenencia es donde se nos abren las posibilidades de creatividad. Por lo tanto, si tenemos momentos de renovación y momentos de estrés, tú dices, bueno, ¿cómo deberíamos equilibrar estos dos? Porque ambos son necesarios. El estrés es necesario para movilizar. No estamos diciendo hay que eliminar completamente el estrés. Lo que estamos diciendo es que debería haber un equilibrio adecuado. Y para la creatividad, para equipos de alto desempeño, para el liderazgo inspiracional y particularmente, como digo, para la creatividad, el óptimo es que los equipos tengan una tasa de 3-1, donde 3 es los espacios de renovación y 1 son los espacios de estrés. Normalmente, en promedio, los equipos están más bien en la tasa de 1-1. Y solo como un dato general, lo que ocurre con los matrimonios que llevan 50, 60 años y que uno ve que todavía se llevan tan bien, en general tienen una tasa de 5-1. O sea, ¿qué significa eso? Cada vez que me enojo con mi pareja, debería abrazarla 5 veces. Un tercer aspecto relevante tiene que ver con promover la risa. Claro, porque la risa es la distancia más corta entre dos personas. ¿Por qué? Porque conectan los sistemas límbicos. El sistema límbico es donde están nuestras emociones. Esto es muy importante porque cuando nos reímos genuinamente con un otro, o de nosotros mismos, lo que estamos haciendo es conectarnos. Ahora, tiene que ser una risa desde la construcción. No puede ser una risa burlona o una risa desde el bullying, por ejemplo. Una risa destructiva. No, podemos reírnos de nosotros mismos, reírnos con los otros, reírnos en el fondo. Lo importante es que estemos en este espacio de confianza de manera tal que la risa efectivamente nos permita construir. La risa, como espacio clave, lo que permite es generar alegría y una sensación de triunfo. Claro, imagínense que el cerebro, lo que le termina ocurriendo es que se conecta de la misma manera con el triunfo que con la risa. Por lo tanto, es muy importante que podamos decir cómo nos estamos riendo, de qué manera nos estamos conectando. Insisto, la risa, al ser la distancia más corta entre dos personas, porque conecta los sistemas límbicos, o sea, nos conecta a nivel emocional, finalmente lo que nos permite es generar un estado, más allá del lugar físico donde estamos, es generar un estado donde nos conectamos y desde el cual podemos construir. Y el cuarto aspecto del que quiero hablar hoy día tiene que ver con inventar nuevas cajas. Claro, decimos, salte de la caja, tienes que ser creativo, así que salte de ese espacio tan cuadradito. Y eso está muy bien, digamos, cuando estamos demasiado encerrados en el tipo de idea que estamos generando. Ahora, lo que nos dice Luc de Brabander, que es un filósofo belga muy interesante, es ingeniero y después hizo un doctorado en filosofía y él habla mucho de creatividad. Lo que nos dice él es la importancia de crear nuevas cajas. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, y esto es muy fácil de entenderlo con un ejemplo. Imagínense si nosotros estamos en la caja de lápices, que esto es lo que le ocurrió a Bic. Bic, ¿recuerdan los lápices Bic? Que todavía existen y son de los mejores lápices que conocemos. No fallan casi nunca. Los lápices Bic, si yo les digo, ayúdenme a hacer creatividad respecto a lápices Bic. Entonces ustedes me van a decir, bueno, podemos hacer lápices más gruesos, más delgados, negros, rojos, azules, no sé, verdes.
Podríamos también hacer un solo lápiz que tenga los 3 o los 5 o los 4 colores juntos, que esto ya existen, ¿cierto? Podemos hacer una tinta que se pueda borrar con facilidad. Bueno, ¿qué más podemos hacer respecto a los lápices? Bueno, podríamos irnos un poquito más lejos y hacer plumones, por ejemplo, o destacadores. Ok, pero fíjense que siempre estamos en la caja lápices. Ahora, ¿qué pasa cuando Bic lo que hace es, en vez de declararse una empresa de lápices, se declara una empresa de descartables o desechables? Claro, porque todos los lápices son desechables. Pero ¿qué pasa si nos cambiamos de caja? Por ejemplo, ¿qué otra cosa puede ser desechable o descartable? Y ahí es donde yo lo que digo es, desde la caja lápices se generan un conjunto de ideas muy grandes. Entonces me muevo desde lo inductivo a lo deductivo. Ahora, ¿qué pasa si me cambio de caja? Y lo que hago ahora es decir, estoy en la caja descartables. ¿Qué otras cosas podemos ofrecer? ¿Y qué aparece ahí? Encendedores, pilas, corcheteras, etc. ¿Se dan cuenta lo que acabamos de hacer? Lo que dijimos es, está muy bien estar dentro de una caja porque eso nos permite orientar. Y esto es muy importante a la hora de innovar y de crear, estar muy enfocado. Sin embargo, más que decir salte de la caja, yo puedo ayudar a mi audiencia a generar una caja nueva y ayudarlos a pensar desde esa caja nueva. En resumen, ¿de qué hablamos hoy día? Hablamos de 4 aspectos para facilitar el pensamiento creativo. Lo primero que dijimos tenía relación con los espacios sagrados, la importancia de tener un espacio protegido donde la creatividad pueda emerger sin que nadie se sienta amenazado. En segundo lugar, dijimos la importancia de mantener una adecuada razón entre los momentos de renovación versus los momentos de estrés, donde dijimos que idealmente la tasa debiera ser 3:1, o sea, para 3 momentos de renovación, 1 de estrés. El tercer aspecto que dijimos tenía que ver con la importancia de la risa, porque nos conecta a nivel límbico, o sea, nos conecta emocionalmente. Pero una risa genuina, una risa sana, aunque estemos riéndonos de mi compañero o de mí mismo, no hay problema, siempre y cuando esté en el espacio sano. O sea, aquí el bullying queda totalmente fuera. Y en cuarto lugar, hablamos de la importancia de crear nuevas cajas, de ayudar a mi audiencia para que también pueda mirar desde distintas cajas. Y les daba el ejemplo de los lápices Bic, que si es lápices se nos ocurren infinitas posibilidades de lápices, pero si me redefino en una nueva caja y lo que digo es ahora vamos a hacer descartables, entonces pueden emerger ideas que antes no estaban disponibles para el equipo, simplemente porque yo no lo había ayudado a que podamos pensar desde una caja diferente. Con esto me quiero despedir. Este es nuestro primer video en relación a creatividad y innovación, así que vamos a estar creando otros en el futuro. Te mando un abrazo, te pido que por favor dejes tus comentarios allá abajo y que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar generando información muy interesante de transformación digital, cultura, experiencia de clientes, aspectos que tienen que ver con tu persona y que tienen que ver con el desarrollo organizacional. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien.